Seguimos con el libro de Josué en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes, en paréntesis de la Semana Santa, donde hablamos de la redención, estábamos haciendo la introducción al libro de Josué. Recuérdense que dijimos que probablemente el libro de Josué fue escrito entre 1400 y en 1370 antes de Cristo. Dijimos, para recordar, que el libro de Josué proporciona una descripción general de las campañas militares para conquistar el área de la tierra que Dios había prometido. Después del éxodo y de los consecuentes 40 años de vagar por el desierto que hemos visto en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números, esta recién formada nación está ahora lista para entrar a la promesa, a la tierra que Dios había dado desde la época de Abraham. Y como hablamos en el martes anterior, tiene que entrar en son de conquista. Dijimos, el Señor da las cosas, pero nosotros tenemos que ganárnoslas. Hay dos versos clave en el libro de Josué. Uno de los versos clave que dijimos la semana antepasada fue: esfuérzate y sé valiente. Ese es el verso clave del libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente. No solo hay que ser valiente, hay que ser esforzado. Y también hay otra frase que a mí me gusta mucho del libro de Josué, que dice: yo no sé quién tú vas a servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Esa es la fidelidad de Josué. Josué continuamente va a estar hablándole a Israel, que nunca se aparte de la boca de ellos el libro de la ley. Es un buen seguidor de Moisés, que hizo ese gran resumen que estudiamos en el Deuteronomio. Podemos decir que este libro de Josué, siendo el primero de los libros históricos, continúa la historia de los israelitas, que viene desde la liberación de la noche de la Pascua que acabamos de celebrar. Y no sé si ustedes se dieron cuenta que este año coincidió la Pascua tal como el día que murió Jesús, que pocas veces ocurre. Jesús murió al atardecer del viernes, porque la Pascua era sábado, y la Pascua judía este año cayó sábado. Así que cayó exactamente igual que en la época que murió Jesús. El libro de Josué marca este caminar de Israel desde la primera Pascua, y va a hablar de estos 20 años del liderazgo también de Josué sobre la casa de Israel, después que Moisés pues partiera al reino de Dios. El libro, en el capítulo 24 de Josué, aunque vamos a llegar ahí, pero para tener una idea, resume un poco la idea del libro, y dice el capítulo 24, versículo 14, dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanlo con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir, sea a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra van a habitar. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el resumen del libro de Josué. Por eso, por estas palabras que dice Josué, acuérdense que José es el único sobreviviente que vivió en Egipto. Es el único que conoció la esclavitud en Egipto. Todos habían muerto por el camino, y por esto sabemos que los israelitas en Egipto se habían contaminado con la idolatría de Egipto. Porque aquí lo dice: no adoren a los dioses que los padres de ustedes adoraron del otro lado del río. Cuando habla del río es la promesa, antes de cruzar a la promesa de Dios. Lo adoraron a los dioses egipcios, y después hicieron un conato de adoración del becerro de oro en el Sinaí. Dice, ahora tengan lo mismo. Josué va a resumir en Josué 24, 14, lo mismo que Moisés les advirtió: tengan cuidado con los dioses de esta tierra donde ustedes van a entrar, porque esos dioses de los amorreos, de los cananitas, eran dioses fáciles, eran dioses muy fáciles, como ese diosecito que tenemos del lado de allá de la puerta esa que estaba para allá, que pasé por ahí, había un tambor rojo con una vela adelante. Yo no sé cómo alguien puede tener fe en un tambor pintado de rojo y negro que parecía la bandera de Chávez, con una vela adelante. Pero esos dioses son, y eso no es nuevo, en Egipto no había botánica, pero habían dioses fáciles. Es el Dios que se contenta fácil. Mata una gallina y ya el Dios está contento. Eso es un Dios fácil.
¿Quieres eliminar a una persona? Échale polvo en la puerta de la casa y se eliminó. Ese no es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros no dice mata una gallina, dice muere tú mismo a tus cosas para poder poseer la vida eterna. Pero desafortunadamente hoy en día la gente también, como en Egipto, ¿qué es lo que quieren? Dios es fácil, como la comida rápida. ¿No? Como que tú llegas, metes por un tubo, hablas ahí, dice un Whopper o un McDonald's, whatever, y a los 2 minutos te lo salen por el otro lado que sabe a cartón. Y lo más seguro que tenga cartón molido adentro. Lavado de carro rápido que entra sucio por una esquina y sale por el otro lado más sucio que cuando entró, porque esa agua está reciclada. Eso es lo que la gente quiere, las cosas fáciles. Y por supuesto hay opciones de dioses fáciles, pero eso no es lo que el Dios que le propone Josué, siguiendo las direcciones de Moisés a la casa de Israel. Esfuérzate y sé valiente. Cuando vemos todo lo que vamos a leer en el libro de Josué, tenemos que definitivamente concluir que una gran parte de este libro viene de testigos que fueron oculares. Hay tantos datos de lugares y que se han encontrado pruebas arqueológicas de estos lugares, como Jericó, que se han encontrado, cuando se ha ido a Jericó hemos visto que están las diferentes etapas de la ciudad destruida y vueltas a construir. Vemos que el libro de Josué está lleno de referencias históricas, referencias palpables, donde hoy en día sobre el terreno se puede estudiar. O sea que solamente alguien que ocularmente vivió ese lugar tiene que ser, como dice la mayoría, tiene que ser escrito por el mismísimo Josué. Lo habrán terminado los que siguieron el espíritu de Josué, tal como terminaron el Deuteronomio, la muerte de Moisés, posiblemente el mismo Josué que siguió el espíritu de Moisés. Pero vemos que es una historia, no es como la historia de los mormones, que relata 1 millón de batallas aquí en Estados Unidos, donde nunca en la vida nadie conoce los lugares, donde se han hecho excavaciones en todos esos lugares, nunca han encontrado ni un hueso de pollo en todos esos lugares. O sea, nosotros tenemos, inclusive esta es la arqueología bíblica, tenemos los datos históricos. Yo estaba leyendo el otro día en el monasterio, cuando tuvimos hora de retiro, yo estaba leyendo que nuestro Dios es un Dios que está encarnado en la historia. Y en una historia palpable, no en un mito que dicen tal lugar, no, te dicen en Jerusalén, en el Calvario, ya está el Calvario. Cruzaron el Jordán y tú ves el Jordán. En el Sinaí, en Egipto, tú ves la montaña con la explanada adelante, donde las tribus es el único lugar que pueden haber acampado esa multitud. O sea, es un Dios que está encarnado en la historia, no es un Dios metafísico o un Dios que no sabemos dónde está. Se cree que este libro tuvo la forma actual que tiene en este momento sobre la época de Salomón, sobre el año, unos 300 o 400 años después que el libro fue escrito. Porque recuérdense que estos escritos fueron escritos muy precarios, en un material muy precario, que se fueron reescribiendo y reescribiendo a través de la historia. Pero ya en la época de Salomón, cuando habían escribas en el templo, es cuando casi todos los libros se recopilan y se escriben formalmente. Josué, como líder de la nación de Israel, por supuesto, es el personaje principal del libro, tal como en Deuteronomio. ¿Quién fue el personaje principal? Moisés. Así como Moisés ha sido Deuteronomio y casi todo el libro, el Pentateuco, aunque con excepción de Números, el número quien habla es el Señor. Pero Moisés es la figura principal, sobre todo de Éxodo, del Pentateuco. Josué es la figura principal la figura humana principal de este libro. Josué, recordamos cuando por primera vez se pasa el Espíritu a través de la imposición de mano, Moisés le pasó la sucesión. Pues se recuerdan lo que hemos dicho continuamente. Sin sucesión, ¿qué cosa no hay? Pacto. Por lo menos eso lo aprendieron. Sin sucesión, no hay pacto. Porque ¿para qué tú vas a hacer un pacto si no hay quien lo herede? Si se acaba en esa generación. Por eso, que Moisés establece la sucesión de este pacto de Dios, como después en Pedro se establece la sucesión del nuevo pacto. Y va a narrar cómo definitivamente esta tierra de Canaán pasa a ser la tierra que va a tener Israel hasta el día de hoy. Podemos decir que el propósito del libro de Josué es demostrar 3 cosas, sobre todo 2 que son las más importantes, para ser irrelevantes. Una es que Dios cumplió la promesa que le dio a Israel.
Y la segunda, que Dios, aunque es rico en misericordia, es un Dios celoso. Así que son dos de los grandes propósitos del libro de Josué. Uno, decir que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, ese es el objetivo del libro. Dios lo prometió a Abraham, ¿se recuerdan cuando Abraham pasó con Lot y sus ganados 700, 800 años antes? ¿Se recuerdan cuando pasó Abraham? Dios le dijo a Abraham, esta tierra que está aquí es la tierra que te voy a dar en herencia, pero no todavía. O sea, el tiempo del Señor no es el tiempo de nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llama el tiempo de nosotros en griego? Cronos. El tiempo de nosotros en griego se llama Cronos. Pero ¿se acuerdan cómo se llama el tiempo de Dios? Kairos. Kairos es el tiempo de Dios. No sabemos qué es el Kairos. Es un tiempo que no es tiempo. Pero por eso que el Cronos de nosotros casi nunca coincide con el Kairos. Son dos tiempos totalmente diferentes y por eso que muchas cosas, y ya que me decía el otro día, es cierto, que es muy difícil para nosotros entender en un momento que no hay tiempo. Eso se sale de nuestra mente. En nuestra mente no podemos vivir fuera del tiempo. Como no podemos vivir fuera del tiempo, nos es muy difícil. ¿Qué cosa es vivir fuera del tiempo? Y eso una vez Madre Angélica dijo, y a mí de verdad que me abrió mucho los ojos. Yo aprendí mucho con Madre Angélica. Y ella decía una vez que nosotros ofrecemos misa, por ejemplo, por los difuntos, porque como en Dios no hay tiempo, en ese momento se está ofreciendo la misa, el Señor lo toma antes de la muerte de esa persona. Oramos por la conversión de alguien, o podemos orar por la conversión de alguien que ya murió, porque sabe Dios esta oración ahora, que como en Dios no hay tiempo, la está aceptando el Señor en ese momento. Yo como el Señor no está en tiempo, cuando me piden oraciones, como hoy me pidieron oración por una persona que tiene una reunión por la mañana, y yo ayer le dije, Señor, como no me voy a acordar, y como tú no tienes tiempo, desde ahora te presento mi petición. Y es cierto que nosotros, por eso que entendemos más a Dios, porque queremos encajar a Dios en nuestra forma de pensar, y al limitar a Dios a ser como somos nosotros, pierde Dios todo sentido de quién es Él. Por eso siempre tenemos que tener, y lo que le he hecho continuamente, no podemos entender a Dios, partiendo del tiempo, ya entendiendo. Y ese tiene que haber sido, creo yo, eso es especulación mía, ese creo que tiene que haber sido el gran shock de la segunda persona de la Trinidad en la encarnación. Cómo de vivir fuera del tiempo pasó a vivir en el tiempo. Yo creo que eso tiene que haber sido, siendo Dios y todo, tiene que haber sido un cambio demasiado grande, pasar de la eternidad a un espacio limitado. O sea, hay muchas cosas del misterio de Cristo que nosotros, por no sentarnos a pensar un poco en eso, como que nos alejamos de ese misterio de Jesús. Imagínate que uno que vive fuera del tiempo, de buena primera se ve metido dentro del tiempo. Alguien que es ilimitado se siente limitado. Pero bueno, esas son otras condiciones teológicas. ¿Qué se encuentra Israel en Canaán? ¿Se recuerdan? Canaán, nieto de Noé, hijo de Cam. En esta tierra que era del nieto de Noé, que la perdió para sus generaciones. Y hay una cosa, por eso es el segundo punto que le dije importante. Primero es que Dios cumple sus promesas. Ahora, como le dije, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El Señor hizo la promesa 700, 800 años. Y la recibieron personas que ni siquiera estaban pensadas en ese momento. Pero a la larga, ¿qué cosa? Se cumplió. Y lo segundo, que aunque Dios es misericordioso, es justo. Es lo segundo. No podemos confundir misericordia con bobería. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios es profundamente misericordioso, pero por ser profundamente misericordioso es profundamente justo. Justo y celoso. Y justo. Porque fíjate, el juicio de Dios sobre Canaán y sobre los cananeos vino después de muchísimos años de misericordia. Canaán tuvo cientos de años de la misericordia de Dios. Y Canaán no supo, siendo pueblo de Dios, porque Canaán era descendiente de Set, el hijo de Adán que no estuvo relacionado con el pecado de Caín. Siendo la descendencia santa, a morir Abel y morir Caín, Set es la descendencia de Abraham, y Canaán viene de Set, de esta descendencia de Adán. Vemos cómo a pesar de todo eso,
Todas las oportunidades, conociendo al Dios vivo, esta gente de Canaán no sirvieron al Señor. Entre ellos pasó Abraham, pasó Isaac, entre ellos pasó Jacob, construyendo altares al único Dios verdadero. Todos los patriarcas de Israel, Enoc, Matusalén, todos los patriarcas de Israel vivieron entre los cananeos adorando al único Dios. Sin embargo, en Génesis 15, la Biblia dice que en tiempo de Abraham, la maldad de esta gente todavía no había llegado a su colmo. Fíjate, todos venían de un mismo tronco común que adoraban al único Dios. Y mira cómo se fueron disgregando y fueron bajando porque en un libro que yo leí decía que los peldaños de la degradación se bajan de 2 en 2. Cuando tú te degradas, cuando tú vas para abajo, vas rapidísimo. Te degradas así, pero ¿qué trabajo cuesta? Subirlos otra vez. Eso fue lo que le pasó a Canaán, a los amorreos, que eran la gente de esa tierra. Bajaron los peldaños de la degradación de 2 en 2. Mientras los israelitas estaban en Egipto por 400 años, los cananeos se volvieron aún más impíos de lo que eran. A lo mejor mientras estaba la presencia de estos hombres en el medio de Canaán, a lo mejor por el ejemplo de ellos, pues más o menos pues el pueblo mantuvo cierta, aunque no eran piadosos, pero mantuvieron cierta idea de Dios. Cuando este pueblo de Dios fue sacado de medio de Canaán en estos 400 años, sí fueron rapidísimos, fueron volviéndose cada día más a la impiedad. Estos pueblos de Canaán habían rechazado a Dios y se habían creado sus propios ídolos. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. El hombre crea los ídolos a la imagen y semejanza del hombre. Casi siempre los ídolos que nos hacemos hoy en día, los ídolos que se hacen hoy en día, todas las personas que nos pone la televisión, que nos impone la moda, son ídolos que están hechos a nuestra imagen y semejanza. Los cananeos eran politeístas, o sea que adoraban a muchos dioses diferentes. Había dioses para todos los gustos. Aunque su dios principal era llamado el toro o el creador. Era el dios principal de ellos, que más tarde se llamó Baal. Quiere decir Baal, que Baal en cananeo quiere decir Señor. Fíjate cómo el demonio confunde las cosas, siendo el Señor, Él, el Dios de Israel, ese mismo nombre se lo pone al toro de los amorreos. También rendían culto a otra diosa que se llamaba Sera, que era la esposa del toro, dios principal de ellos, y creían que Baal reinaba como rey de todos los dioses y controlaba el cielo y la tierra. Algo parecido como la gente del lado de allá, como los santeros creen, que hay muchos dioses o semidioses y uno principal que lo rige todo, que todos están fajados unos con otros y tienen esposa y tienen exactamente tal como la vida de nosotros, como los dioses y no por ignorancia, porque mira, un pueblo más refinado que los griegos, y le terminaron queriendo en toda esta basura de Zeus casado con la otra y que se les robaba al esposo a la otra. Nada, ellos hicieron sus ídolos a su imagen y semejanza. Y la naturaleza de estos dioses era cruel y malvada. Esos dioses eran de una naturaleza profundamente cruel que se reflejaba en las costumbres de los cananeos. Todas las indicaciones arqueológicas y todo los que se han encontrado y los escritos en este lenguaje rudimentario, se sabe que sacrificaban a los niños recién nacidos. Se lo he contado muchísimas veces, que lo echaban por la boca de Baal, que tenía fuego adentro. Y nosotros nos horrorizamos, porque mataban un hijo echándolo fuego, pero hoy en día hay personas que matan a 3 y 4 y 5 hijos con el aborto. Y nadie se horroriza. Es decir, que yo creo que estamos peor que en la época de los amorreos. También en este culto de los amorreos habían prostitutas religiosas. O sea, como para que entiendan un poco como las monjas de nosotros, pero estaban al servicio de todos los hombres que venían para cometer el acto sexual en el templo como forma de adoración al Dios de ellos. Era una forma de fertilidad, era un culto de fertilidad y adoraban profundamente a la serpiente. Yo creo que después de eso no hay mucho más que decir después de todo eso que hemos dicho. Moisés estaba profundamente consciente donde Israel iba a entrar.
Por eso que Moisés continuamente le está diciendo en el Deuteronomio, cuando entren a la tierra, ¿saben el Deuteronomio 9? Cuando entren a la tierra que yo te doy, no imites las costumbres de esa gente. Destruye todo lo que encuentres delante de ti, porque Moisés sabía, imagínense, hoy en día, a pesar de tener la gracia, nuestro instinto casi siempre nos tiende al mal. Imagínate en ese momento el pueblo que no tenía la gracia y que estaba todo un pecado. Era mucho más fácil para nosotros caer en el mal. Y Moisés lo sabía, por eso le dijo, no dejes nada de esa gente establecido, porque poco que dejes te contamina. Es tal como pasa en la vida de nosotros. No podemos estar dejando cosas de la vida anterior o del pecado en nosotros, porque si tú vienes de la bebida, un ejemplo, y tú guardas bebida en tu casa para si vienes invitado, vas a terminar bebiendo. Es exactamente igual, cuando tu conversión es dejar todo lo de antes para comenzar una vida nueva. Y Moisés lo dice continuamente, mira lo que esos dioses, esos cultos horribles, llegaron a degradar a esa nación, no los imites. ¿Y qué fue lo que hizo Israel desde el principio? Los quiso imitar. Es como que me escriben tantos muchachos y me dicen, hacerse tatuaje es pecado. Y yo le digo, no está en ningún lugar escrito después de la ley de la resurrección de que hacerte tatuaje es pecado. Eso está escrito en el Antiguo Testamento referente a los tatuajes cultuales de los dioses, ¿no? Pero yo le decía a la gente, pero ¿por qué tú te vas a marcar para identificarte con una cultura de muerte? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que un bautizado, uno marcado con la cruz de Cristo, se identifique con las mismas cosas que se identifica la cultura del mundo? No tiene sentido. Es como decía San Pablo, que es la ley del Nuevo Testamento. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Libertad de hacerlo, tenemos. ¿Nos conviene? No. Porque recuérdense que hay signos exteriores, que así como signos inclusive al mundo espiritual, hay símbolos externos, que así como los espíritus exteriores nos identifica como hijos de Dios, hay símbolos externos que a los espíritus malos también los identifica como seguidores de ellos. Si a Satanás ve a alguien con la cruz de San Benito, dice, ahí voy a tener más trabajo. Ahora, si encuentra uno con una carabela aquí y dice, esto es un expressway, eso nada más que pan comido, como dice Lucía, no está en Deuteronomio, pero es así. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces cómo los signos externos le hablan al mundo espiritual. Por eso que antiguamente en nuestras casas, yo me acuerdo en Cuba, lo que todo el mundo ponía, desde que en todo el pueblo, cuando alguien se casaba, lo primero que le regalaban era un cuadro de Sagrado Corazón de Jesús. Y todo el mundo lo ponía en la parte de la pared que se veía de la calle. Cuando tú pasabas y caminabas para dentro de la casa, lo primero que tú veías era el Sagrado Corazón. Eso era un símbolo. En esta casa está bajo la misericordia de Dios. Pero poco a poco fuimos quitando los símbolos religiosos de entre nosotros y de entre todos los lugares. Y nos empezamos a poner signos que no son cristianos y empezamos a decirle a los demonios, óyeme, aquí hay un campo fácil. Nosotros muchas veces, yo creo que nos ha hablado demasiado de cómo la simbología habla también al mundo espiritual. La guerra entre Israel y Canaán era el instrumento de Dios para juicio hacia los cananeos. O sea, Israel vino a representar ¿qué cosa? El juicio de Dios. Dios le dio a Israel, a Canaán, perdón, cientos y cientos de años ¿de qué? De misericordia. Pero que Dios sea misericordioso no quiere decir que Dios es un Dios profundamente justo. Lo que Él da tiempo, tiempo y tiempo. Pero ¿se acuerdan de la frase de Nabucodonosor, que un día la veremos, si el Señor nos da vida, cuando el Señor le dijo a Nabucodonosor, se te acabó el tiempo? Es una frase terrible. Esa frase a mí me da pavor. El Señor le dio tiempo y tiempo y tiempo a Nabucodonosor y un día oyó la voz que dijo, se te acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de la misericordia, ahora viene tiempo de juicio. Y en este momento, ¿quién es el juicio de Dios para Canaán? Israel. Después de cientos de años, Babilonia va a ser el juicio de Dios para Israel. Babilonia va a venir y destruir a Jerusalén y llevarse los israelitas cautivos. Entonces Babilonia va a ser ¿qué cosa? Lo mismo que los israelitas le hicieron a los amorreos, va a ser Babilonia para Israel. ¿Por qué? Porque Israel
sirvió al Dios vivo y se contaminó con los dioses precisamente que degradaron al pueblo de Canaán. Las ciudades cananeas se construían a menudo en colinas rodeadas con una muralla alta, y así está hecha la ciudad de Jericó, que es una de las ciudades que hoy en día es la ciudad más antigua que se conoce en el mundo, tiene 7.000 años de historia, se ha podido descubrir en las capas de Jericó. Es la ciudad habitada por más tiempo del mundo, y siempre eran en colinas y siempre estaban rodeados por una gran muralla. Y el gobernante de la ciudad reinaba tanto en la ciudad como en el área alrededor de la ciudad. Estos pueblos en estas ciudades amuralladas podían luchar contra los enemigos por mucho tiempo si tenían comida y si tenían agua, que era el caso de Jericó. Jericó tenía un oasis que todavía hoy tiene agua. O sea, una ciudad amurallada en una colina con agua podía resistir años, podía resistir. Y eso es lo que Israel se va a encontrar delante, no se va a encontrar un lugar fácil con 4 tiendas de campaña para conquistar, se va a encontrar lo que los israelitas dijeron cuando fueron Josué y Caleb, que decían, hay unas ciudades con unas murallas gigantescas, viremos para Egipto. Y Josué dijo, si el Señor nos los prometió, el Señor nos los va a dar. Por eso que Josué, el que tuvo la fe, es el que va a entrar a Israel, a la tierra de Canaán. Josué como persona, Josué, el primer nombre de Josué lo dice en números 13, 16, números 13 y 16, dice que Josué primeramente se llamaba Oseas. Era el nombre de Josué, Oseas, que quiere decir el Señor ha salvado. Oseas quiere decir el Señor ha salvado. Pero Moisés le cambió el nombre a Josué, que quiere decir el Señor es salvación. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. El Señor ha salvado. Es una acción que ya pasó, Oseas. Y ahora va a cambiar a Josué. El Señor no es que ha salvado, el Señor es la salvación. El Señor es la fuente de la salvación. Ese es el nombre que Moisés le da. Recuérdense que en la Biblia siempre que hemos cambiado de nombre, quiere decir pacto. Hay un pacto. Siempre que se cambia el nombre, se le da a la persona un nombre adecuado al pacto con que se hace. Y con que no lo mienta la Biblia, tiene que haber un tipo de pacto entre Josué y Moisés, entre Josué y el Señor, donde qué cosa iba a hacer Josué, el fundamento de la fe. El Señor es salvación, va a ser el nombre. Y como dijimos la semana pasada, el nombre de Jesús viene de una versión griega abreviada de Josué, Yeshua. Yeshua quiere decir, Jesús se llamaba Yeshua, Jesús se llamaba Josué, que al griego y al latín pasó con el nombre de Jesús. Porque fíjate que el ángel le dice, cuando dice a María que le ponga Jesús, yo soy porque dice Dios es salvación, Dios salva, es lo que quiere decir. Y vimos la otra vez anterior que Josué, ¿se recuerdan la característica de Josué? Josué era un líder, ¿se recuerdan qué? Bien preparado. Josué era un líder bien preparado. Tuvo 40 años preparándose. No fue un líder que ayer bajó el Espíritu Santo y cogió la Biblia, se la puso bajo el brazo y salió a fundar una iglesia. Era un hombre muy bien preparado. Siendo mucho tiempo atrás, 40 años atrás, esclavo en Egipto, vio los grandes milagros que vio Dios. ¿Se recuerdan cuando hablamos de las características de un líder? Que tiene que estar bien y tiene que ser testigo ¿de qué? Del poder de Dios. Una persona que no ha visto el poder de Dios no puede ser un líder. ¿Líder de qué? Por eso que no saben, es un ciego guiando a otro ciego. Yo le he dicho muchas veces hoy en día que más y que menos creen en Dios. Lo que hay mucha gente dentro de la iglesia que no cree que el Dios en quien creemos tiene poder. Un verdadero líder tiene que conocer profundamente el poder de Dios. Y por eso vemos esas dos características. Bien preparado, conocido perfectamente el poder de Dios a través de toda la acción de tantos caminos por él. Y no solo bien preparado y que ha visto el poder de Dios, sino que ha sido designado. Como Moisés, que le impuso las manos. A veces la gente dice, no, porque mi pastor, digo, ¿quién ordenó a tu pastor? Pastor, ¿de dónde salió? No, tuvo una revelación del Espíritu Santo. Yo dije, ¿cómo tú me pruebas a mí que de verdad tuvo una revelación del Espíritu Santo? ¿Tú la viste? No la vi, él me lo dijo. Yo no confío en palabra de
de hombre. Porque puede ser que le haya tenido, pero hay muchas posibilidades para que sea un invento para poder formar su timbiriche en algún lugar. A nosotros no tenemos líderes improvisados, nosotros tenemos 2000 años de ¿qué? De sucesión. 2000 años de sucesión. Cualquiera no puede llegar y decir, yo voy a ser sacerdote. No, no. Usted tiene que pasar un tiempo de preparación y tiene que ponerse en el orden de la sucesión, tal como se estableció en Israel. Estas personas que conocen tanto de la Biblia, yo no me explico cómo es que no entienden esto. Estaba hablando el otro día con un muchachito en el gimnasio que la familia es eso de judíos mesiánicos, de qué sé yo, y que ellos dicen que hay que guardar y andan comiendo pan sin levadura por 7 días. Y yo le dije, pero hermano, eso no es el pacto de nosotros. Ese pacto se terminó. Nosotros estamos en un pacto nuevo. Y él me dice, no, porque dice San Pablo en Hebreo que lo nuevo es una realidad de lo que era sombra. Digo, exactamente te lo has dicho por tu boca. El culto de los hebreos era sombra. Nosotros tenemos la plenitud y esa revelación para nosotros es la Eucaristía. No estar comiendo galletitas sin... Nosotros no estamos conmemorando que nuestros padres caminaron por el desierto, estamos conmemorando que Cristo resucitó. Y que la Pascua de nosotros no fue el ángel de la muerte pasar por encima de Egipto. La Pascua de nosotros es Cristo pasar de la muerte a la vida. Queriéndome aclarar, se enredó más todavía. O sea que preparación, testimonio de lo que has visto y designación. Hay veces que dicen, bueno, ¿cómo uno sabe si...? Hay muchas veces que uno sabe si Dios está designado por algo, porque a pesar de que tú no quieres, las circunstancias te llevan a ello. Si tú le huyes una cosa 400 veces y cada 5 minutos te la ponen delante, mi hermano, el Señor te lo está diciendo. Eso no viene de tu idea ni de tu gusto. Como decía el profeta Jeremías, mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre, ¿para qué nací? Si donde quiera que voy, lo único que hace la gente sale corriendo cuando me ve, porque nada más que predico desolación. Él te das cuenta, un hombre que no quiere hacer lo que está haciendo y sin embargo, ¿qué cosa? Lo hace. Ya tú te das cuenta que eso viene de Dios, no viene del gusto de él. Si Jeremías, por su gusto, nunca hubiera sido profeta. Uno de los consejos que va a dar Josué desde el principio, lo vamos a ver la semana que viene, es que nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Día y noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la Shema? ¿Se acuerdan de la Shema? Escucha, Israel. No oye, escucha, porque podemos oír sin escuchar. Escucha, graba, recuerda. Por eso que la festividad de la Pascua comienza con el niño más pequeño de la casa, siempre pregunta al mayor, ¿por qué esta noche es diferente a todas las noches? Recuerda. Porque ¿cuál es el problema de Israel? Que muy fácil se olvidó de Dios y de la palabra de Dios. Muy fácil nos olvidamos de Dios. Por eso continuamente en Deuteronomio está diciendo Moisés, Shema Israel, escucha Israel, recuerda Israel, porque el olvido de Dios fue para Israel de unas consecuencias terribles. Fue el olvido de Dios. Lo mismo que cayó sobre los cananeos, cayó sobre Israel. Y por eso para nosotros los cristianos la palabra de Dios es vital. Tenemos continuamente que escuchar la palabra de Dios, porque se nos puede, ¿qué cosa? Olvidar. Si descuidamos nuestra vida, la palabra de Dios, podemos sufrir exactamente las consecuencias como las pasó Israel. Pero si aplicamos en nuestra vida lo que le dice Josué a los demás, encontramos la vida. Yo no sé a quién tú vas a servir. Yo en mi casa servimos al Señor. Josué ya al final de su vida se hartó. Le dijo, todas las veces le he dicho, escucha. Yo no sé, sirvan a quien a ustedes les dé la gana. Ya yo les dije lo que tenía que decir. Yo sé que no solo yo y los míos, todos los que viven bajo mi tienda, vamos a servir al Señor. Punto. Ya, llega un momento que qué más uno va a decir. Como nunca se me olvidó una aparición de la Virgen, que no menciono porque no está aprobada todavía por la iglesia, pero que la Virgen al final de la aparición le dijo a la vidente, ya no tengo nada más que decir. He dicho todo lo que tenía que decir y nadie ha hecho caso.
Esa fue la última palabra en la aparición que tuvo. Y les he hablado a ustedes y ninguno de ustedes lo ha oído. Han venido con cámara a tirar fotos y a llevarse recuerdos y ninguno oyó lo que yo les dije. Así que no tengo nada más que decir. Josué es el perfecto ejemplo de lo beneficioso que es tener un buen guía espiritual. Por eso es bueno que nosotros en nuestra vida tengamos guías espirituales. Y es lo que el Santo Padre ha recalcado y ha recalcado a los sacerdotes, diciendo: ustedes tienen que ocuparse menos de la administración y dedicarse más al pastoreo de las almas. Pero como Israel, exactamente, no escuchamos. El Papa se ha aburrido de decirlo, Benedicto XVI. Ha dicho, es necesario que los sacerdotes pasen más tiempo en el confesionario y es necesario que los sacerdotes pasen más tiempo dando dirección espiritual. Oremos para que un día esto se pueda lograr, porque de verdad que el pueblo de Dios anda como ovejas sin pastor. Yo que contesto las preguntas de WTN, lo veo que el pueblo, yo que le contesto a toda América Latina, me doy cuenta del desespero, cómo andan las ovejas, y si muchas veces se van a pastor, serán más confundidos que... Y lo trágico es que a veces que yo digo, ¿a quién mando a esta persona? Y me da miedo porque no tengo seguridad a quién mandarle a esa persona, porque no confío. Eso es muy triste. Aquí mismo en Miami, cuando me dicen, necesito un director espiritual, yo digo, Dios mío, para que me hagan esa pregunta, ¿a quién le recomiendo yo? Los buenos están tan agobiados que no tienen realmente tiempo. Y a los otros no se los puedo mandar porque pueden salir peor. Como un hermano que me dijo lo que un sacerdote le dijo en Miami aquí en la confesión, y de verdad que yo me quedo horrorizado. Y oro mucho por ese sacerdote porque de todo eso va a tener que responder delante del trono de Dios. Josué tuvo esa dicha de tener un buen guía espiritual y tenemos que orar por los sacerdotes de nuestra iglesia para que escuchen al Santo Padre y dediquen menos tiempo a la administración y más tiempo a la confesión y a la dirección espiritual. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, en la iglesia de los jesuitas en Cuba, en la iglesia de Reina, tú sacabas turno y tú tenías tu director espiritual, había muchos sacerdotes y estaban el día entero en una oficina recibiendo gente tras gente dando dirección espiritual. Ese era el trabajo de ellos, dar dirección espiritual. Josué se benefició de ese beneficio. Él observó a Moisés mientras seguía a Dios. Moisés trató casi de una manera perfecta, dentro de sus limitaciones, de seguir a Dios. Él aprendió de Moisés a orar de forma personal, porque solamente el director espiritual no es el que te dirige en cuestiones de relaciones o en cuestiones, es también quien te enseña a orar. Y esa es la gran tragedia. Cómo alguien que no ora te va a enseñar a orar. Menos que nunca se me olvida una vez que este hermano que ya no viene al grupo, pero que es un bendito, le preguntó ante un grupo de párroco de nosotros, que le preguntó, padre, ¿usted ora? Y yo dije, ay, mi madre. Y él le dijo, sí, ¿por qué? Y le dijo, porque no se le nota. Pero le dijo con tal ingenuidad, con tal inocencia, porque de verdad cuando una persona que no ora te va a guiar en la oración. Josué aprendió no solo el camino de Moisés, aprendió a orar de Moisés, aprendió a obedecer como Moisés obedecía. Como una persona que no obedece y hace lo que le da la gana, va a enseñarte a ser obediente. Por eso que Josué tuvo tanto gozo de haber entrado a la tierra prometida. O sea, Josué es un personaje de verdad a quien tenemos que mirar muy atentamente. Josué es un gran personaje porque ya es otra generación y es la generación que sigue a Moisés. Moisés tuvo contacto directo con Dios. Fue una persona excepcional, un poco alejada de nosotros en cuanto que nosotros no tenemos ese contacto que tuvo Moisés, de hablar de tú, aunque lo tenemos en el Señor, pero estoy hablando de la forma manifiesta con que lo tuvo Moisés. Ya Josué es de otra generación. Josué es de una generación que ya no vio a Dios cara a cara como Moisés. Como yo siempre digo a las personas que hay que prestarle mucha atención a los padres de la iglesia, sobre todo los padres apostólicos, que son los padres de los primeros 150 años
Del cristianismo, ¿por qué? Porque son los padres, ¿quiénes son los padres apostólicos? La generación que conoció personalmente a los apóstoles. Los apóstoles vivieron con Cristo y aprendieron de Cristo, pero esta generación va a hacer lo que hicieron los que no vieron, ellos no vieron a Cristo, ellos van a recibir por primera vez la tradición de los apóstoles. Por eso es tan importante conocer a Josué, porque va a ser la persona que va a vivir de una forma muy parecida a nosotros, va a vivir de lo que le dijeron. Y hay que atender a los padres apostólicos. Por eso casi todos los protestantes que conocen y estudian a los padres apostólicos con seriedad terminan convirtiéndose al catolicismo, porque se dan cuenta que el pensar de los padres apostólicos era un pensar católico. San Ignacio de Antioquía, que decía en el año 107, a 60 años de la muerte de Jesús, San Ignacio decía que tengan un solo obispo, tengan la comunión con un solo obispo, con los presbíteros y con los diáconos. Tomen la sangre de Cristo, porque sin eso no hay iglesia. Eso es un lenguaje pentecostal o católico. Netamente católico. El que lea San Ignacio de Antioquía dice, la iglesia de los apóstoles era una iglesia católica. Parece que esa carta la escribió un papa hace 5 años. Si el que lea Policarpo, el que lea a Justino Mártir, que en el año 150 de nuestra era, el año 150 le escribe al emperador Adriano, y Justino le dice al emperador Adriano, nosotros los cristianos nos reunimos el domingo, el día que ustedes llaman Día del Sol, y que nosotros celebramos el día que Jesús resucitó. Y ese día nos reunimos todos con el obispo, y el obispo predica, hace explicaciones, lee el Evangelio, lo enseña, después presenta el pan y el vino, después comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, y después los diáconos le llevan el cuerpo y la sangre de Cristo a los que no pudieron venir. En el año 150 de nuestra era. Eso es un resumen de lo mismo que hacemos, con la diferencia que muchos diáconos hoy en día no se llevan la comunión, le llevan los laicos, pero bueno, aparte de eso, es lo mismo. Si ustedes ven, y por eso que muchos protestantes como Scott Hahn y Fernando Casanova, esos se han convertido, porque se dan cuenta que la forma de pensar de los que conocieron a los apóstoles no tiene nada que ver con la forma de pensar del protestantismo. Es una forma totalmente católica de pensar. Por eso es tan importante Josué para Israel, como para nosotros es importante los padres apostólicos, aunque todos los padres de la iglesia hasta el siglo V son súper importantes, pero sobre todo para mí son más importantes los padres apostólicos, que es para mí el principal San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna. San Ignacio de Antioquía lo ordenó el apóstol Pedro y conoció personalmente al apóstol Pedro, y sucedió al apóstol Pedro en la sede de Antioquía. Vaya. Policarpo fue discípulo directo de San Juan Evangelista. Mira tu gente, oyeron a Pedro, oyeron a Juan. San Ignacio vio a Pedro ministrar continuamente en la Eucaristía y el Evangelio. Ellos lo aprendieron, todo lo que escriben lo aprenden de ellos. San Ireneo de León, que en el año 120 hace una comparación tremenda entre Eva y María. En el año 120 de nuestra era dice, no se puede entender a María si no se entiende a Eva. Y empieza a hacer la lista. Eva desobediente, María obediente. Y así, Eva madre que engendra pecado, María madre que engendra gracia. Y hace una lista tremenda en el año 120 de nuestra era. San Ignacio, San Justino Mártir, todos esos padres de la iglesia es tan importante para nosotros como Josué lo fue para el pueblo de Israel. Es la primera generación que aprende de los que tuvieron contacto directo con Dios. Por eso la semana que viene pues, comenzamos el libro de Josué, que es un libro histórico muy interesante.